Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. En esta oportunidad veremos una fórmula de búsqueda de referencia estructurada a partir de las funciones índice y coincidir. La función índice te permite encontrar valores que ocupan una posición en una tabla o una lista. La función coincidir entrega la posición relativa que ocupa un valor dentro de una lista. La función coincidir se anida en la función índice. Básicamente, índice indica la columna donde están los valores que deseamos encontrar y coincidir determina la fila y la columna en que se debe de buscar con respecto a la referencia. Para esta fórmula, primero necesitamos la función índice, la cual es nuestra función de búsqueda. Después, necesitamos un rango de búsqueda. En este ejemplo, vamos a utilizar un pequeño rango que es de la AH a la AH8, AH6 a AH8, como está seleccionado en la pequeña tabla de abajo. Después, se necesita la función de referencia, la cual nos va a ayudar a coincidir. Esta función se requiere una referencia inmediata. Por ejemplo, nosotros vamos a ocupar el nombre Silvia que está en la celda AG6. Lo vamos a estructurar escribiéndolo alfabéticamente y poniéndolo entre comillas. La referencia va a necesitar, por supuesto, un rango de referencia. Este rango de referencia está estructurado desde AG6 hacia AG8. Ese es nuestro rango de referencia según la tabla de la referencia seleccionada. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros, a partir del nombre, queremos encontrar la unidad que tiene esta persona. Y para finalizar nuestra fórmula, se necesita la precisión o la coincidencia del resultado. En este caso y para este caso de esta fórmula, siempre vamos a usar 0, porque requerimos una coincidencia exacta. Hay otros valores que no necesitamos un resultado exacto, sino por encima o por debajo de, pero para estos casos siempre se ocupa una precisión de 0, o sea, una coincidencia exacta. Asimismo, para estructurar esta fórmula, se pueden modificar los rangos utilizando listas. Yo, por ejemplo, para el rango de unidad, enlisté la unidad con el rango AH6 a AH8, nombrándola unidad, y así puedo sustituir y trabajar más fácilmente mi fórmula. Asimismo, para el rango de nombre, simplemente sustituyo el nombre con el nombre de la lista, y le pongo nombre. Para esto, vamos a hacer modificaciones también en la referencia. Por ejemplo, en vez de escribir Silvia entre comillas, vamos a seleccionar la celda donde viene el nombre, la cual esta es AG6. También la puedes dejar de manera variable o constante. Muy bien, ahora te mostraré cómo vamos a construir esta fórmula. Primero, seleccionando rangos. Te mostraré en una tabla fija que debes de fijar los rangos y qué pasa si no los fijas. Por ejemplo, nosotros vamos a traer información a partir de esta pequeña tabla. Aquí tenemos dos rangos, un rango para la ficha del operador y un rango para el nombre del operador. ¿Qué vamos a hacer? En esta celda, la primera, vamos a construir nuestra fórmula. Primero escribimos igual, índice, damos tab y vamos a trabajar de acuerdo a una referencia. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a poner el rango que estamos buscando, el cual es el nombre del operador. Vamos a seleccionar todo el rango. Ya que está seleccionado, damos coma y anidamos la función coincidir. Nos está pidiendo el valor que estamos buscando o la referencia. En este caso, vamos a encontrar en esta celda la ficha del operador y la seleccionamos. Ponemos coma y seleccionamos el rango de donde tiene que buscar la referencia, sea en esta parte del operador. Vamos a poner coma y estamos pidiendo una coincidencia exacta, así que ponemos 0. Cerramos primer paréntesis de la función de coincidir y cerramos de la función índice. Y de esta manera construimos nuestra fórmula. Como puedes ver, los rangos se pueden mover, se pueden modificar. Damos Enter y nos da el primer nombre. Damos doble clic y podemos ver que en algunos casos tiene ND. ¿Por qué pasa esto? Vamos a seleccionar la última fórmula. Se supone que debería de correr igual. Como puedes ver, la referencia está correcta. Es tal cual la seleccionamos. Pero estos rangos se modificaron. Como puedes ver, ahora están abajo. Se corrieron todos hacia abajo uno a uno. Si por ejemplo observamos la segunda, la referencia está correcta. Pero vemos cómo bajó un escalón nuestro rango seleccionado. Esto es muy fácil de corregir. Volvemos a la primera y aquí vamos a seleccionar F4.
F4 nos va a poner constante tanto la columna como la fila. Tienen que ir constantes ambos rangos, tanto el de búsqueda como el de referencia. Damos Enter y ahora sí, damos doble clic. Como puedes ver, ya aparecen todos los nombres de acuerdo a la referencia. Esta es la manera correcta de usar esta fórmula fijando los rangos. ¿Por qué es importante fijar el rango? Porque la tabla no está dentro de la tabla que estamos trabajando de referencia. Es una tabla anexa. Esta tabla puede sufrir cambios. Por ejemplo, si yo la muevo, no sé, hacia acá, por ejemplo aquí, aún así se mantiene la referencia. Por eso es importante marcar constantes nuestros rangos. Ahora, te mostraré cómo puedes construir esta fórmula con rangos nuevamente, pero usando la referencia entre comillas, que tiene que ser una referencia alfabética, y sin comillas, la cual tiene que ser una referencia numérica. Por ejemplo, vamos a escribir es igual a índice, nos está pidiendo nuestra referencia de búsqueda. En este caso yo quiero saber, por ejemplo, los nombres. Los voy a dejar así, sin ser constantes. Y vamos a escribir coincidir. Damos tab y me está pidiendo mi referencia. Yo quiero que la referencia sea a partir de la ficha del operador. Vamos a escribir 1858. Escribo coma y selecciono la columna de referencia, la cual es esta. Escribo 0, ya que quiero una coincidencia exacta, doble paréntesis y doy Enter. Como puedes ver, me está dando este nombre. Si yo deseo modificar, necesito entrar a la fórmula y modificar mi referencia. Por ejemplo, vamos a escribir 2086. Como puedes ver, está buscando correctamente. Vamos a hacer un pequeño movimiento. Yo quiero elegir otra columna y por ende debo de elegir un valor de los que están acá. Por ejemplo, 2092. Selecciono y listo. Como puedes ver, la referencia numérica no necesita de comillas. Ahora vamos a ver una referencia alfabética. Por ejemplo, esta. Primero lo vamos a hacer sin comillas. Vamos a ver qué sucede. Vamos a escribirle unile, la cual es la referencia que está aquí. Doy Enter y como puedes ver me marca un error, ya que no identifica el nombre. Lo que vamos a hacer es colocarle comillas, antes y después de la palabra. Cerramos y listo. La referencia es correcta. Vamos a usar otra diferente, vamos a ponerle por ejemplo Puebla. Seleccionamos, sustituimos y listo. Como puedes ver, aquí no es necesario fijar las columnas con las que estamos trabajando o el rango de celdas, ya que estamos trabajando dentro de una misma tabla en la búsqueda, así que no es tan necesario estarla fijando mientras no te muevas de ese rango. Si necesitas moverte, entonces lo recomendable es fijarlo. Ahora, así funciona cuando tú escribes la referencia de búsqueda. Otro caso puede ser que tú selecciones la celda, como lo vemos aquí cuando estábamos buscando el nombre. Ya seleccioné la celda D11, casa D. Doy Enter y listo, la referencia es correcta. También así como moví la columna de referencia, puedo mover mi columna de búsqueda. Por ejemplo, quiero el número del operador. Doy Enter a partir de casa D, o sea de D11, y me tiene que dar 674, por ejemplo. Si yo modifico, vamos a corregir la celda seleccionada, doy Puebla, y me da 1731, y se corrigió la búsqueda. Como puedes ver, es muy sencillo de utilizar, siempre y cuando elijas correctamente cómo deseas trabajar tu referencia. Si tú deseas moverte de referencia a otra columna, lógicamente vas a tener que mover el rango, porque si no, no entiende la referencia Excel, o no entiende qué es lo que estás buscando si no tienes correctamente seleccionadas las columnas para trabajar. Bueno, ya te mostré cómo puedes usar esta fórmula trabajando con rangos, lo cual puede ser un poquito tedioso, al menos para mí.
Ahora te mostraré cómo sacarle el máximo provecho, pero usando listas. Vamos a hacerlo a menor grado. Por ejemplo, aquí tengo 3 pequeños rangos. A cada uno voy a darle su nombre y voy a convertirlo en una lista. Selecciono la parte superior para que tome los títulos de cada uno de los rangos seleccionados. Me voy a fórmulas y le digo que quiero crear desde la selección, o sea desde arriba. Le indico que la fila superior va a ser el nombre y el resto va a ser el rango. Le doy a aceptar. Listo. Si puedes observar en la parte superior izquierda, verás que selecciono una celda, pero ya tengo mi rango construido en una lista. Aquí tengo inversión y aquí tengo ganancias. Ahora, para hacerlo un poquito más movible, vamos a darle aquí en datos, validación de datos, nos vamos a lista y le doy igual y le digo que quiero que me llame el mes. Le doy a aceptar. Como ves, apareció una flechita y ahora tengo todos y cada uno de los meses. Ahora, vamos a buscar los valores de inversión y de ganancias, usando la fórmula de índice y buscar. Vamos, índice, ¿qué es lo que estoy buscando? La inversión. Empiezo a escribir, inversión, me aparece mi tabla, o mi lista de puras inversiones, de puros valores de inversiones. Nuevamente, doy coincidir, abro paréntesis, me está pidiendo la referencia. Las referencias son los meses. Selecciono. Nuevamente doy coma, ahora me está pidiendo el mes de referencia. ¿Cuál va a ser el mes de referencia? Si la referencia es el mes, entonces va a ser mi rango de meses. Simplemente escribo mes, seleccionamos nuestra pequeña lista, vamos a escribir 0 porque quiero una coincidencia exacta. Cierro paréntesis y listo. Como puedes ver, tengo el valor correcto. Ahora quiero el de las ganancias. Nuevamente, doy índice. Recuerden, busco las ganancias. Ya tengo mi lista construida. Doy coma, doy coincidir. Seleccionamos nuestra referencia, que es el mes. Coma, escribimos mes, que es a partir de donde se va a buscar la referencia. Escribimos 0 para una coincidencia exacta. Cierro mis paréntesis y doy enter. Como puedes ver, fácilmente obtuve el resultado de las ganancias. Ahora, ¿por qué esa lista? Vamos a ver. Vamos a modificar a octubre y rápidamente se actualizan los valores. Esta es una manera de sacarle provecho a esta fórmula. Muy bien, ahora te mostraré otro ejemplo rápido de cómo usar esta fórmula de búsqueda a partir de las funciones índice y coincidir. Por ejemplo, escribimos índice, vamos a buscar nosotros la unidad, la cual es este rango. Como puedes ver, seleccioné el rango y rápidamente salió el nombre de la lista. Damos coincidir, doy tab, selecciono mi referencia, escribo coma, si no me sé el nombre de la lista, nuevamente selecciono el rango, me marca posición, escribo 0, doble paréntesis y doy enter. Y me da el número de la unidad. Yo puedo, por ejemplo, escribir 5, escribir 8, y así conforme los cambios me va a dar el número de la unidad. Ahora vamos por el destino. Es igual a índice, escribo destino, es este, escribo coma, coincidir, selecciono la referencia nuevamente la posición, escribo coma, vamos a buscar la posición acá, seleccionamos el rango, subimos una celda, posición, coma, 0, coincidencia exacta, doble paréntesis y doy enter. Nuevamente vamos a modificarlo, vamos a modificar la posición, vamos a escribir 3, Coaxa, con el 0537. Ahora vamos a modificar de posición a que la referencia sea el nombre. Vamos a escribir aquí nombre y ahora vamos a seleccionar uno de los que nos aparecen en la lista. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Armando. Como pueden ver, me da resultados equivocados porque no está definiendo el nombre, o sea, no encuentra la referencia. Le damos Víctor Rodrigo y nuevamente, ¿qué es lo que está pasando? Que la columna de referencia, la columna de búsqueda de la referencia, es esta, la que yo tengo en mi fórmula.
tenemos que modificarla a la de nombre en este caso. Así que vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde dice posición, podemos escribir nombre. Ponemos nombre, damos Tab y doy Enter. Nuevamente, aquí donde dice posición, vamos a escribir nombre. Como puedes ver, tengo el resultado. Vamos a modificar nuestro nombre, seleccionamos por ejemplo Margarito y nuevamente me da los resultados tanto de unidad como de destino. Nuevo ejemplo, Silvia y nuevamente su unidad y su destino. Ahora, solamente para alimentar la información y la curiosidad, como pudiste ver, a lo largo del video te mostré cómo se escriben las funciones tanto en español como en inglés. Así que rápidamente yo ya puse todo mi ambiente de Excel en inglés y te voy a mostrar cómo puedes escribir esta fórmula con las funciones en inglés, lo cual es exactamente igual. Primero llamamos la función índice escribiendo index, abrimos paréntesis, vamos a seleccionar por ejemplo unidad, ya tengo yo mi lista hecha, coma, escribimos match, que es coincidir, damos tab, seleccionamos la referencia, escribimos coma, el nombre de la referencia, coma, 0 y cerramos paréntesis, doy enter. Como puedes ver, ahí tengo la unidad y se puede visualizar la fórmula en cómo está construida. Es igual a index, nuevamente escribimos destino, coma, match, coincidir, seleccionamos la referencia, escribimos coma y vamos a poner el nombre. Tab, coma, 0 para una coincidencia exacta, cerramos paréntesis y damos enter. Como puedes ver, tengo la unidad y el destino a partir del nombre. ¿Sale? Y así es como trabaja nuestro ambiente en inglés. Cualquier comentario es bienvenido, ya lo saben. Suscríbanse.